La maldición de Tonatiuh alcanzó su punto más crítico durante un eclipse solar, cuando la luz del sol fue ocultado por la sombra de la luna. En ese momento de oscuridad total, Tonatiuh perdió el control por completo, desatando una ola de destrucción que arrasó con su civilización entera. En las vastas tierras de lo que ahora conocemos como Etiopía, hubo una civilización olvidada por el tiempo, una civilización guerrera que rivalizaba en grandeza con los antiguos egipcios. Eran los risbolitas, un pueblo cuyo nombre se ha desvanecido en los susurros del viento, pero cuya sombra perdura en los rincones más oscuros de la historia. Los risbolitas, a diferencia de los egipcios, eran una sociedad nómada, expertos jinetes que cabalgaban sobre las llanuras como fantasmas del desierto. Sus vestiduras eran de una tela oscura y áspera, tejida con secretos ancestrales que los protegían del sol abrasador y del frío de las noches estrelladas. En sus rostros llevaban máscaras de guerra adornadas con símbolos misteriosos, ocultando sus identidades bajo un manto de misticismo. Su arquitectura, aunque menos monumental que la de los egipcios, era igualmente impresionante. Construían fortalezas temporales que se alzaban y desaparecían con la misma rapidez con la que cambiaban los vientos del desierto. Sus templos, tallados en la roca viva de las montañas, eran lugares de culto a dioses antiguos, entidades primordiales que solo los risbolitas conocían en su totalidad. La enemistad entre estos y los egipcios se remontaba a tiempos inmemoriales, cuando ambas civilizaciones luchaban por el dominio de los territorios africanos. Cada batalla librada era un choque de titanes, una lucha despiadada por la supremacía que ensangrentaba las arenas del desierto y dejaba cicatrices en el alma de los sobrevivientes. Pero la balanza del desierto pendía precariamente, inclinándose hacia los risbolitas, cuyo ímpetu y ferocidad en el campo de batalla amenazaban con eclipsar la grandeza de los egipcios. Consciente de la inminente derrota, el faraón Ramsés, en un acto desesperado, hizo un pacto oscuro con seres celestiales cuya existencia solo era susurrada en las noches más oscuras. Los egipcios levantarían monumentos en honor a estos seres ancestrales, adorándolos como dioses, a cambio de su intervención en la guerra contra los risbolitas. Los seres celestiales, ángeles caídos que habían deambulado por la tierra mucho antes que los hombres, aceptaron el trato con una sonrisa burlona, ansiosos por sumergir el mundo en el caos una vez más. La noche en que la guerra alcanzó su punto álgido, el cielo se oscureció como si las estrellas mismas temieran presenciar la masacre que se avecinaba. Los ejércitos chocaron en una danza mortal, donde el acero cantaba su canción de muerte y la sangre teñía la arena de un rojo oscuro. Los risbolitas lucharon con la ferocidad de los condenados, sabiendo que esta batalla decidiría el destino de su pueblo. Sin embargo, los egipcios, imbuidos por el poder de los seres celestiales, parecían invencibles. Sus espadas cortaban el aire con una precisión sobrenatural, y sus escudos resistían los embates más feroces. En medio del caos y la destrucción, un giro inesperado sacudió el campo de batalla. Los risbolitas, en un acto desesperado de sacrificio, convocaron a los mismos dioses que los egipcios adoraban, seres antiguos que habían sido olvidados incluso por aquellos que los veneraban. Los cielos se abrieron y una luz cegadora envolvió a los combatientes. Los seres celestiales, al ver su poder desafiado, se lanzaron sobre los risbolitas con una furia desatada, pero estos, en un último acto de resistencia, invocaron una magia ancestral que había yacido dormida durante milenios. El suelo tembló y se abrió bajo los pies de los egipcios, engulléndolos en las profundidades de la tierra. Los risbolitas, agotados y maltrechos, contemplaron el desastre que habían desatado, sabiendo que habían sellado su propio destino junto con el de sus enemigos. La guerra había terminado, pero el precio de la victoria era demasiado alto. Los risbolitas, una vez orgullosos y poderosos, se convirtieron en sombras de su antigua gloria, condenados a vagar por la tierra como espíritus errantes, recordando para siempre los horrores que desencadenaron en su lucha por la supervivencia. Y en los corazones de los egipcios, el miedo y la reverencia por los seres celestiales se mezclaron con el conocimiento de que, en la oscuridad de la noche,
Los antiguos dioses que adoraban eran tan propensos a destruirlos como a salvarlos. En las épocas antiguas de lo que hoy es Norteamérica, en medio de los exuberantes bosques y majestuosas montañas de lo que ahora conocemos como México, reinaba un líder temido y venerado por igual, Tonatiuh, el rey jaguar, un monarca azteca cuya devoción por el dios Mictlantecutli era tan profunda como su sed de sangre en las noches de luna nueva. La leyenda de Tonatiuh comenzó mucho antes de que se convirtiera en rey. Desde joven, mostró una devoción inquebrantable por Mictlantecutli, el señor del inframundo, realizando sacrificios humanos en su honor y entregando ofrendas de sangre en los altares sagrados. Su fervor lo llevó a ser favorecido por el dios oscuro, quien lo bendijo con poderes sobrenaturales y lo marcó con una maldición que lo atormentaría por el resto de su existencia. La maldición de Tonatiuh se desencadenaba en las noches de luna nueva, cuando la oscuridad envolvía la tierra y su influencia se extendía sobre los corazones de los mortales. En esos momentos Tonatiuh se transformaba en una criatura mitad hombre y mitad jaguar, perdiendo toda noción de su humanidad y entregándose a un frenesí de violencia desenfrenada. En su forma de jaguar, Tonatiuh era una fuerza imparable de destrucción, atacando sin piedad a cualquier ser que se cruzara en su camino, animales, enemigos o incluso sus propios súbditos. Las aldeas enteras temblaban ante su llegada, y sus enemigos se postraban ante su furia desatada. Sin embargo, en su forma humana, Tonatiuh era un líder bondadoso y sabio, amado por su pueblo y respetado por sus enemigos. Durante el día luchaba por el bienestar de su civilización, construyendo grandes templos y promoviendo el comercio y la prosperidad. Pero cuando caía la noche y la luna desaparecía de los cielos, su verdadera naturaleza se revelaba, y el terror se apoderaba de todos aquellos que se encontraban en su camino. La maldición de Tonatiuh alcanzó su punto más crítico durante un eclipse solar, cuando la luz del sol fue ocultado por la sombra de la luna. En ese momento de oscuridad total, Tonatiuh perdió el control por completo, desatando una ola de destrucción que arrasó con su civilización entera. Al despertar al amanecer y contemplar la devastación que había causado, Tonatiuh cayó de rodillas abrumado por la culpa y el remordimiento. Fue entonces cuando la verdadera tragedia de Tonatiuh se reveló. La maldición que lo había atormentado durante tanto tiempo no era solo un castigo divino, sino una manifestación de su propia oscuridad interior, una sombra que lo consumía desde lo más profundo de su ser. En su desesperación por redimirse, Tonatiuh se lanzó al lago sagrado en el centro de México, buscando el perdón de los dioses y la expiación de sus pecados. Pero los dioses, en su infinita sabiduría, decidieron que la penitencia de Tonatiuh no sería tan sencilla. En lugar de concederle la muerte misericordiosa que buscaba, lo condenaron a permanecer petrificado como una estatua en el fondo del lago, condenado a contemplar por la eternidad los horrores que había desatado. Y así, Tonatiuh se convirtió en una leyenda olvidada, un recordatorio sombrío de los peligros de la ambición desmedida y la oscuridad que yace en lo más profundo de cada alma. Su historia perduró en los susurros del viento y las sombras de la noche, una advertencia para aquellos que se atrevieran a desafiar el orden divino y sucumbir a las tentaciones de la maldad. Entre los majestuosos picos de los Andes y las vastas llanuras de lo que ahora conocemos como Perú, se alzaba la gran ciudad inca de Cusco, un bastión de poder y esplendor en medio de la selva tropical. Pero entre las calles empedradas y los templos dorados, también existían historias de tragedia y sufrimiento, entre ellas la de una mujer llamada Tunay. Tunay era una joven muy humilde, nacida en los confines más oscuros de la ciudad, donde la pobreza y el hambre eran sus únicos compañeros. Huérfana desde temprana edad, había aprendido a sobrevivir en un mundo que no le mostraba misericordia, luchando cada día por un pedazo de pan y un poco de agua para calmar su sed. De aspecto delicado y frágil, Tunay era una belleza rara entre las calles polvorientas de Cusco. Con sus ojos oscuros como la noche y su cabello oscuro como el carbón, atrajo la atención del monarca de la ciudad, quien la vio como una posible esposa para su hijo y heredero al trono. Pero el destino tenía otros planes para Tunay. Cuando el monarca le ofreció la mano de su hijo en matrimonio, ella se negó rotundamente, desafiando así el orden establecido y la voluntad del poderoso rey. Enfurecido por su rechazo, el monarca la condenó al destierro,
ordenando que fuera expulsada de la ciudad y dejada a su suerte en las áridas tierras de los Andes. Despojada de todo lo que conocía y amaba, Tunay vagó por las montañas durante días, luchando contra el frío intenso y la amenaza constante de depredadores salvajes. Pero su espíritu era fuerte, y se aferró a la esperanza de encontrar un nuevo hogar lejos de la opresión de Cusco. Sin embargo, el destino tenía planes aún más oscuros para Tunay. 2 semanas después de su destierro, enfermó gravemente y sucumbió ante la enfermedad, dejando este mundo sin haber tenido la oportunidad de vivir una vida plena y feliz. Pero la muerte de Tunay no fue el final de su historia. Con su último aliento, lanzó una maldición sobre la ciudad que la había condenado al exilio, una maldición que traería dolor y sufrimiento a las generaciones futuras. La maldición de Tunay se manifestó en la forma de un terrible castigo. Todas las mujeres que dieran a luz a bebés hembras morirían junto a sus recién nacidos. La noticia de esta tragedia se extendió como un reguero de pólvora por toda la ciudad, sembrando el miedo y la desesperación entre la población. Con el tiempo, la maldición de Tunay comenzó a hacer estragos en la ciudad de Cusco. Las mujeres embarazadas temían por sus vidas y las de sus hijos por nacer, y muchas optaron por no tener hijos en absoluto, temerosas de enfrentar el terrible destino que les esperaba. La población de Cusco comenzó a disminuir gradualmente, ya que las mujeres evitaban el embarazo a toda costa y las familias se negaban a arriesgar la vida de sus seres queridos. Con el tiempo, la ciudad se convirtió en un lugar sombrío y desolado, sus calles vacías y sus templos abandonados a la voluntad de los dioses. Pero incluso en la muerte, Tunay no descansaba en paz. Su espíritu vagaba por las tierras de los incas, vigilando desde las sombras y protegiendo a los desamparados de la injusticia y la opresión. Aunque su historia se había perdido en el tiempo, su legado vivía en cada suspiro de viento que soplaba a través de las ruinas de la antigua ciudad de Cusco. ¿Te gustó el relato? Si fue así, te invito a suscribirte y a seguirme en mis redes sociales. También te invito a que cheques y que te suscribas a mis otros canales. Pudieran interesarte. Te dejo los links en la descripción. Escucha estos otros 2 relatos que también tengo para ti. Si tienes alguna historia que quieras que sea narrada en el canal, mándamela al correo que aparece en tu pantalla. Yo soy el narrador fantasma. Un saludo y muchas gracias.